En los años 2000 la tecnología avanzaba a un ritmo frenético. Cada pocas semanas aparecía algo que prometía redefinir la industria, reinventar el futuro o cambiar la manera en la que vivimos. Y muchas de esas promesas terminaron como fascinantes recuerdos y fracasos memorables. Hoy en Recuerdo Retro vamos a recorrer 10 inventos tecnológicos de los 2000 que sonaban revolucionarios, pero no sobrevivieron ni a la década. Aunque muchos tenían visión y ambición, la realidad del mercado los enterró antes de tiempo. Número 1. La Sega Dreamcast. La Dreamcast fue una consola adelantada por años, no meses. Cuando apareció a finales de 1999, ofrecía algo que ninguna otra plataforma entregaba: juegos en línea integrados sin dispositivos adicionales, visuales que parecían sacados de un arcade premium y un catálogo inicial que demostraba el músculo creativo de Sega. Shenmue, por ejemplo, introdujo un mundo abierto con rutinas diarias, clima dinámico y actores de voz cuando todavía ni siquiera existía la palabra sandbox en la industria. Jet Set Radio innovó con gráficos cel shading que se sentían imposibles. Soul Calibur se veía mejor que cualquier juego de pelea disponible en consola. Pero Sega ya venía golpeada. Los fracasos del Sega CD, 32X y Saturn habían dañado su reputación. Muchos jugadores temían invertir en otra consola que quizás sería abandonada. Cuando PlayStation 2 apareció con soporte para DVD, algo casi tan importante como los juegos mismos, Sony capturó tanto a jugadores como a familias que vieron en la PS2 un reproductor económico. El marketing fue brutal, los desarrolladores huyeron lentamente y Sega no tuvo margen para seguir luchando. En 2001, la Dreamcast fue descontinuada. Fue brillante, innovadora, visionaria. Pero llegó a un mercado que ya no confiaba en su creador. Número 2. El Segway PT. En 2001, cuando se presentó el Segway, los medios lo trataron como la invención del siglo. Muchos creyeron que transformaría el urbanismo, que veríamos calles llenas de personas deslizándose en silencio sobre dos ruedas. Incluso hubo analistas que creyeron que las ciudades del futuro serían rediseñadas alrededor del Segway. Pero desde su salida se enfrentó a una realidad brutal. Costaba más que una motocicleta, no ofrecía protección contra clima, no podía circular bien entre autos, y era incómodo en banquetas. A eso se sumaron regulaciones confusas: algunos estados lo consideraban vehículo, otros juguete, otros equipo eléctrico sin categoría. El público masivo jamás entendió qué necesidad resolvía. Caminar era más barato, una bici, más práctica, un auto, más útil. El Segway quedó atrapado en un limbo conceptual donde no era nada ni para nadie. Finalmente fue absorbido como herramienta turística y policial, pero jamás como el sustituto del automóvil que prometía. En 2020, la compañía apagó definitivamente la línea. Un final silencioso para un producto que prometió demasiado. Número 3. El Nokia N-Gage. El concepto, un teléfono que fuera también una consola portátil, era brillante, pero el diseño fue un desastre. Para hablar, debías pegar el borde del dispositivo a tu cara, algo tan ridículo que se volvió meme instantáneo. La ergonomía era terrible: botones pequeños, cruceta torpe y una colocación de teclas que impedía jugar cómodamente por largos periodos. El proceso de cambiar juegos era absurdo: había que apagar el dispositivo, quitar la parte trasera, extraer la batería y recién entonces cambiar el cartucho. Los desarrolladores tampoco apoyaron el ecosistema porque la arquitectura era complicada y las expectativas fueron demasiado bajas. Nokia lanzó el modelo QD un año después para corregir errores, pero ya era demasiado tarde, la reputación del N-Gage estaba destrozada. A pesar de su fracaso, marcó un antecedente importante: demostró que la convergencia entre móvil y videojuegos tenía futuro. Irónicamente, algo que cientos de millones hacen hoy con sus smartphones nació de este fracaso ridiculizado. Número 4. El Motorola ROG R1. El primer teléfono con iTunes integrado debería haber sido histórico. Motorola y Apple juntos era una combinación que atraía titulares y expectativas. Pero el resultado fue uno de los productos más limitados de la década. Su imposición de permitir solo 100 canciones, sin importar la memoria total, fue vista por muchos como absurda.
Parecía más un experimento tímido que un producto serio. La interfaz era torpe, la sincronización lenta y su diseño parecía anticuado frente a los dispositivos minimalistas que Apple comenzaba a promover. El público lo abandonó rápidamente y Apple tomó una decisión estratégica monumental: si querían un teléfono digno, debían crearlo ellos mismos. Ese fracaso abrió el camino al proyecto que cambiaría la historia de la tecnología, el iPhone. Sin el fracaso del Rockre 1, es probable que Apple no hubiera tenido el impulso necesario para romper con Motorola y crear su propio dispositivo. Número 5. El HD-DVD. La guerra entre Blu-ray y HD-DVD fue una de las batallas tecnológicas más tensas de los 2000. El HD-DVD tenía ventajas claras: barato de producir, fácil de fabricar, compatible con ciertas líneas industriales ya establecidas. Toshiba confiaba en que estas ventajas técnicas serían suficientes. Pero la industria del cine decidió lo contrario. Los grandes estudios, cadenas de tiendas y distribuidores de entretenimiento apostaron por Blu-ray. Cuando Warner Bros. Cambió su apoyo exclusivamente al formato azul en 2008, el destino del HD-DVD quedó sellado. La mayoría de los consumidores simplemente eligió el formato que tenía más películas. A veces el mercado no premia la eficiencia técnica, sino la fuerza de sus alianzas. El HD-DVD fue retirado del mercado ese mismo año. Hoy es un recordatorio silencioso de que incluso un buen formato puede morir si no convence a los gigantes de la industria. Número 6. Google Wave. Wave era la definición de adelantado a su tiempo. Permitía editar documentos en tiempo real, integrar fotos, videos, chats, correos y versiones dentro de una sola conversación. Pero era demasiado complejo para un usuario promedio. No tenía un propósito claro en la vida diaria y su interfaz, llena de herramientas, resultó intimidante para millones de usuarios acostumbrados a Gmail y Messenger. Los desarrolladores tampoco sabían cómo integrarlo en sus ecosistemas. A pesar de todo, su legado es profundo. Muchas de las funciones colaborativas modernas nacen de conceptos introducidos por Wave. Aunque fracasó comercialmente en menos de 2 años, su ADN vive en Google Docs, Sheets, Drive y cientos de herramientas colaborativas modernas. Número 7. El Zune HD. Microsoft intentó competir contra el iPod Touch con un reproductor multimedia elegante y potente. Su pantalla OLED era impresionante para la época, su interfaz fluida y su experiencia musical superior, pero llegó tarde a un mercado donde Apple no solo dominaba con hardware, sino con un ecosistema completo. iTunes, apps, librería musical y un ejército de fans. El Zune no lograba ofrecer aplicaciones atractivas ni contenido suficiente. Mientras tanto, los smartphones empezaban a reemplazar a los reproductores dedicados. La tendencia se movió tan rápido que el Zune HD se convirtió en un dispositivo para un mercado que estaba desapareciendo. En 2011, Microsoft abandonó la línea. Hoy es uno de los mejores ejemplos de un producto excelente que fue víctima del tiempo. Número 8. El Sony Mado. El Milo parecía perfecto para la generación joven: mensajería instantánea, música, navegador, fotos, todo sin pagar un plan celular. Pero el detalle era fatal: dependía completamente del Wi-Fi. Sin red, era prácticamente un adorno caro. Además, los smartphones de la época comenzaron a incluir cámaras superiores, apps dedicadas, conexión 24/7 y funciones más completas. El público joven migró rápidamente hacia los teléfonos inteligentes. El Milo quedó atrapado en el punto medio. No era un smartphone, no era una consola, no era un reproductor premium. Solo era un dispositivo interesante, que nadie necesitaba realmente. Número 9. El Palm Folio. Palm quiso adelantarse al concepto de Companion Device, una especie de mini laptop creada específicamente para complementar sus smartphones. Era ligera, encendía de inmediato y tenía una buena batería. Pero era totalmente dependiente del teléfono Palm para conectarse a Internet y sincronizarse. Esto lo hacía redundante en un periodo donde ya existían laptops pequeñas y los smartphones empezaban a ofrecer correos y documentos sin ayuda adicional. Costaba $500, una cifra imposible de justificar para un dispositivo que no podía funcionar por sí mismo.
Antes de que siquiera llegara al público, Palm canceló el proyecto. Fue uno de los primeros ejemplos de cómo un producto puede ser técnicamente funcional, pero estratégicamente equivocado. Número 10. El Power Mac G4 Cube. El G4 Cube sigue siendo uno de los dispositivos más hermosos jamás creados. Un cubo acrílico transparente que parecía una pieza de museo. Para Apple era un símbolo de creatividad, minimalismo y diseño futurista. Pero para los consumidores profesionales, era demasiado caro y poco práctico. No permitía modificaciones internas, algo crítico para usuarios avanzados que necesitaban expandir memoria, cambiar tarjetas o ajustar potencia. Su arquitectura sin ventilador, aunque elegante, generaba dudas de temperatura a largo plazo. El resultado fue inevitable, un producto aclamado como obra de arte, pero rechazado como herramienta profesional. Fue retirado del mercado en menos de un año. Su legado sigue vivo como ejemplo de cómo incluso Apple puede equivocarse cuando antepone diseño sobre funcionalidad. Los 2000 fueron una época de audacia, riesgo y muchas apuestas fallidas. Ninguno de estos productos fue creado por incompetencia, al contrario, todos tenían visión. Pero la innovación no basta, se necesita timón, ecosistema y entender cómo vive realmente la gente. Cuéntame, ¿cuál te parece el fracaso más épico? ¿Llegaste a usar alguno? Esto fue Recuerdo Retro, y si quieres más viajes al pasado tecnológico, suscríbete para no perderte el siguiente episodio.